¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucedió en el preciso instante en que Jesús murió en la cruz? No me refiero solo a su último aliento o a las palabras finales que pronunció. Estoy hablando de algo mucho más específico, algo que pocos conocen, pero que lleva en sí una de las pruebas más poderosas del amor divino y de la realidad de nuestra salvación. Cuando el soldado romano perforó el costado de Jesús con una lanza, algo extraordinario ocurrió. Algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre quién es Jesús y sobre lo que Él hizo por nosotros. Juan, el discípulo amado, estaba allí. Lo vio con sus propios ojos. Y lo que presenció fue algo que los médicos de hoy confirman como humanamente imposible de inventar. Del costado perforado de Jesús salieron sangre y agua. No solo sangre, como sería de esperar, sino sangre y agua, separadas, distintas. Como si cada gota llevara un significado profundo, un mensaje divino grabado en el propio cuerpo de Cristo. Imagina por un momento esa escena, el cielo oscurecido, como si toda la creación estuviera de luto, el aire pesado, cargado de un dolor que trascendía lo físico. Allí, en lo alto de aquella cruz de madera áspera, el Hijo de Dios había entregado su espíritu. Pero para los soldados romanos, eso no era suficiente. Necesitaban asegurarse de que estaba muerto. Y fue entonces cuando uno de ellos, sin saber que estaba cumpliendo una antigua profecía, tomó su lanza y perforó el costado derecho de Jesús. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Juan nos cuenta que inmediatamente salieron sangre y agua, dos sustancias que, según la medicina moderna, solo pueden salir separadas del cuerpo humano en una condición muy específica, cuando el corazón se rompe literalmente debido al estrés extremo, causando lo que los médicos llaman hemopericardio. La sangre se acumula alrededor del corazón y se separa del suero, creando esa división entre sangre y agua que Juan presenció. Pero, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Jesús no murió solo de asfixia o pérdida de sangre, como era común en la crucifixión. Su corazón se partió, literalmente. El corazón de aquel que nos ama se quebró, y no fue solo por el dolor físico, por más intenso que fuera. Fue por el peso del pecado de toda la humanidad. Fue por la separación temporal del Padre. Fue por el dolor de ver a cada uno de nosotros perdido, herido, sin esperanza. Cada gota de aquella sangre llevaba en sí el precio de nuestra redención. Cada gota de aquella agua representaba la vida nueva que Él nos estaba ofreciendo. Y allí, en el momento más oscuro de la historia, cuando parecía que el mal había vencido, Dios estaba escribiendo la historia de amor más hermosa que jamás ha existido. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se partía? Quizás por una pérdida irreparable, una traición dolorosa, una desilusión que pareció destruir todos tus sueños. Tal vez conoces esa sensación de tener el pecho oprimido, de sentir como si algo dentro de ti se hubiera roto en 1000 pedazos. Ahora imagina que Jesús conoce exactamente ese dolor. No solo lo conoce, lo experimentó de una forma más intensa de lo que cualquier ser humano podría soportar. Cuando Juan vio aquella sangre y aquella agua, no solo estaba presenciando un fenómeno médico, estaba viendo la prueba física de que Jesús había dado literalmente todo por nosotros, hasta la última gota de sangre, hasta la última gota de vida. Su corazón se partió para que el nuestro pudiera ser sanado. Su vida se desvaneció para que la nuestra pudiera ser plena. Y hay algo aún más profundo en todo esto. Juan no registró este detalle por casualidad. Sabía que estaba viendo algo que pocos verían, algo que necesitaba ser preservado para todas las generaciones. Porque aquella sangre y aquella agua no eran solo evidencia de la muerte de Jesús, eran el símbolo de la vida que Él estaba ofreciendo a cada uno de nosotros. La sangre representa el precio pagado. Cada gota derramada en la cruz fue el pago completo, final y suficiente por nuestros pecados. No un pago parcial que necesitaría ser completado por nuestras obras. No un anticipo que exigiría cuotas mensuales de penitencia. Fue el pago total, de una vez por todas, para siempre. El agua, por su parte, representa la vida nueva que se nos ofrece, la purificación que viene del Espíritu Santo, la renovación constante que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Es como si Jesús estuviera diciendo: no solo quité tus pecados, te estoy ofreciendo una vida completamente nueva. Piensa conmigo por un momento.
Cuando miras un vaso de agua limpia, transparente, ¿qué ves? Pureza, vida, renovación. El agua tiene el poder de limpiar, de refrescar, de dar vida donde antes había sequedad. Y fue exactamente esa agua la que brotó del costado de Jesús. No un agua común, sino el agua de la vida eterna, la fuente que nunca se seca, el pozo que jamás se vacía. Hay una belleza indescriptible en el hecho de que, en el momento de la muerte de Jesús, brotó vida. En el momento de su mayor debilidad física, se manifestó su mayor poder espiritual. Cuando parecía que todo estaba perdido, en realidad todo estaba siendo conquistado. Y necesitas entender algo fundamental. Aquella sangre y aquella agua no se quedaron en el pasado. Tienen poder hoy, en este preciso instante en que estás escuchando estas palabras. La sangre de Jesús todavía tiene poder para purificar el corazón más manchado, para perdonar el pecado más terrible, para restaurar la vida más destrozada. El agua que brotó de su costado todavía tiene poder para renovar, para transformar, para dar vida nueva donde antes solo había muerte espiritual. Puede alcanzar los lugares más secos de tu alma y hacer brotar esperanza donde antes solo había desesperación. Quizás estás pasando por un momento en el que sientes como si tu propia vida se estuviera desvaneciendo, como si tus sueños estuvieran muriendo, como si tus fuerzas se estuvieran agotando. Pero quiero que entiendas algo hoy. En el mismo lugar donde Jesús murió, brotó vida. Y en el mismo lugar donde sientes que algo en ti está muriendo, Dios quiere hacer brotar algo nuevo. El escenario del Calvario no era bonito. Era brutal, doloroso, aparentemente sin esperanza. La gente que pasaba por allí movía la cabeza con incredulidad. Los soldados se repartían las ropas de Jesús como si fuera solo un criminal más. Incluso algunos de los discípulos habían huido, pensando que todo había terminado. Pero Dios estaba obrando exactamente allí, en aquel lugar de aparente derrota. Estaba transformando la mayor injusticia de la historia en la mayor demostración de justicia y amor. Estaba usando la crueldad humana para revelar su misericordia infinita. Y eso es lo que Él quiere hacer en tu vida también. Tomar aquellos momentos que parecen ser de pura derrota, de dolor sin sentido, de sufrimiento aparentemente inútil, y transformarlos en oportunidades para revelar su amor y poder. Cuando Juan vio aquella sangre y aquella agua, entendió algo que cambió su vida para siempre. Entendió que estaba ante el mayor milagro que jamás había presenciado. No solo la resurrección que vendría 3 días después, sino allí mismo, en aquel momento de muerte aparente, estaba ocurriendo el milagro de la vida eterna siendo ofrecida a toda la humanidad. Cada ser humano que ha existido o que existirá puede mirar aquel momento y saber que fue amado de una forma que trasciende toda comprensión, que alguien literalmente dio su vida, partió su corazón, derramó su sangre para que pudiera tener esperanza, perdón, vida nueva. Y lo más impresionante es que esto no se hizo porque lo mereciéramos. No se hizo porque fuéramos especiales, o buenos, o dignos. Se hizo simplemente porque Él nos ama, porque decidió amarnos, independientemente de lo que hiciéramos o dejáramos de hacer. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Juan se aseguró de registrar específicamente que salieron sangre y agua? ¿Por qué no decir simplemente que Jesús murió? ¿Por qué este detalle era tan importante para él que necesitaba ser preservado para siempre? Porque Juan sabía que aquel no era solo un detalle médico interesante, era la firma de Dios en una obra de arte espiritual. Era como si Dios estuviera diciendo: miren bien, vean lo que he hecho, vean hasta dónde he llegado por ustedes, y entiendan que esto no es solo muerte, es el nacimiento de una nueva era, de una nueva esperanza, de una nueva vida. La sangre y el agua que brotaron de Jesús no fueron solo testigos de su muerte, fueron los anunciadores de nuestra vida. Fueron la proclamación silenciosa, pero poderosa, de que a partir de ese momento todo sería diferente. Ahora, toda persona que se siente perdida puede encontrar dirección. Toda persona que se siente sucia puede encontrar purificación. Toda persona que se siente muerta por dentro puede encontrar vida nueva. Toda persona que se siente rechazada puede saber que es amada incondicionalmente. Y quizás te estés preguntando, pero, ¿cómo se aplica esto a mi vida práctica? ¿Cómo este evento que ocurrió hace más de 2000 años puede hacer una diferencia en lo que estoy viviendo hoy?
La respuesta está exactamente en el poder de aquella sangre y de aquella agua. No han perdido su eficacia con el paso del tiempo. No se han convertido en símbolos vacíos o recuerdos lejanos. Continúan siendo la fuente de nuestra redención y de nuestra renovación. Cuando te sientes abrumado por el peso de la culpa, es la sangre de Jesús la que tiene poder para purificar tu conciencia y devolver la paz a tu corazón. Cuando te sientes espiritualmente seco, es el agua que brotó de su costado la que puede regar los lugares más áridos de tu alma. Imagina a una persona que lleva años cargando el peso de algo que hizo en el pasado, algo que la avergüenza tanto que evita los espejos, evita las multitudes, evita incluso sus propios pensamientos. Esa persona puede estar segura de una cosa: la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier mancha que pueda llevar. O piensa en alguien que ha perdido por completo la esperanza, que mira hacia el futuro y solo ve oscuridad, que siente como si su vida fuera un desierto sin fin. Esa persona necesita saber que el agua que brotó del costado de Jesús tiene poder para hacer florecer vida, incluso en el desierto más árido. Lo que más me impresiona de esta historia es que Juan no solo vio, sino que testificó. No guardó esta información para sí mismo. Sabía que necesitaba compartirla, porque entendía que otras personas necesitaban saber que hay esperanza real, tangible, disponible. Y eso es exactamente lo que quiero hacer contigo hoy. No solo contarte una historia interesante de la Biblia, sino testificar que el poder de aquella sangre y de aquella agua sigue siendo real, sigue estando disponible, sigue transformando vidas todos los días. No tienes que cargar solo el peso de tus errores. No tienes que intentar purificarte con tus propios esfuerzos. No tienes que vivir con sed espiritual cuando hay una fuente de agua viva disponible para ti. Aquel momento en el Calvario, cuando el soldado perforó el costado de Jesús y salieron sangre y agua, fue como si Dios estuviera firmando un cheque en blanco para tu vida. Un cheque que puede cubrir cualquier deuda de tu pasado y financiar cualquier sueño de tu futuro. La sangre cubre la deuda. El agua financia los sueños. La sangre resuelve el pasado. El agua garantiza el futuro. La sangre trae perdón. El agua trae renovación. Y ambos están disponibles para ti, no por lo que eres, sino por lo que Jesús hizo. Quiero hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si esta revelación sobre la sangre y el agua de Jesús ha tocado algo profundo en tu corazón, te invito a dejar tu me gusta. Es más que un simple gesto. Es el reconocimiento de que has entendido la profundidad de este amor divino. Y si todavía no eres parte de nuestra familia, suscríbete al canal y activa la campanita, porque tenemos mucho más por descubrir juntos sobre las maravillas del corazón de Dios. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está cargando el peso de la culpa, o que está viviendo con sed espiritual. Comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente la palabra que necesita para descubrir que hay una esperanza real. Y aquí en los comentarios, me encantaría saber ¿qué fue lo que más te conmovió de esta revelación sobre la sangre y el agua? ¿Cómo sentiste que el corazón de Jesús se acercaba al tuyo? Tu experiencia es valiosa para mí y puede ser una fuente de ánimo para otros. Pero este descubrimiento sobre la sangre y el agua es solo el comienzo de nuestro viaje. Porque ahora necesitamos entender algo aún más profundo. ¿Qué representa exactamente cada una de estas sustancias en nuestra vida espiritual? ¿Y cómo podemos experimentar en la práctica el poder transformador que brotó del corazón partido de Jesús? Ahora que entendemos lo que realmente sucedió en aquel momento sagrado en el Calvario, necesitamos sumergirnos más profundamente en el significado de cada gota que brotó del corazón partido de Jesús, porque aquella sangre no era común. Aquella agua no era ordinaria. Llevaban en sí toda la eternidad, toda la esperanza de la humanidad, todo el plan perfecto de Dios para nuestra salvación. Comencemos con la sangre. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un principio que resonaría a través de toda la historia. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios eligió específicamente la sangre como símbolo e instrumento de nuestra redención? La respuesta está en la esencia misma de la vida. La Biblia nos dice que la vida de la carne está en la sangre. Cuando te cortas un dedo y ves ese líquido rojo corriendo, no estás viendo solo una sustancia cualquiera. Estás viendo la vida misma manifestándose de forma física.
La sangre transporta oxígeno a cada célula, nutrientes a cada órgano, vida a cada parte del cuerpo. Por eso, cuando Jesús derramó su sangre, no solo estaba muriendo, estaba ofreciendo su propia vida como pago por nuestros pecados. Cada gota que corrió de las heridas de los clavos, cada gota que brotó de la corona de espinas, cada gota que salió de su costado perforado, era vida entregada voluntariamente por amor. Pero hay algo aún más profundo en esto. La sangre de Jesús no era solo humana, era divina. Era la sangre del propio Dios encarnado. Por eso tenía un valor infinito, un poder infinito, una eficacia infinita. Una sola gota habría sido suficiente para salvar a toda la humanidad, y aún así, Él lo derramó todo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en la matemática del amor divino? Si una gota era suficiente, ¿por qué lo derramó todo? Porque el amor verdadero no mide los costos. Porque cuando alguien ama de verdad, da todo lo que tiene, no solo lo mínimo necesario. Jesús no solo quería salvarnos, quería que supiéramos, sin sombra de duda, cuánto somos amados. Imagina a un padre que ve a su hijo ahogándose y tiene dos opciones: lanzarle un salvavidas que puede salvarlo, o saltar al agua y dar su propia vida para asegurarse de que el hijo esté a salvo. La sangre de Jesús representa la segunda opción. Dios podría haber encontrado 1000 maneras de salvarnos, pero eligió la que le costaría más a Él y sería más valiosa para nosotros. Y cuando hablamos del poder de la sangre de Jesús, no estamos hablando de algo místico o abstracto. Estamos hablando de algo tan real como la gravedad, tan poderoso como la luz del sol, tan transformador como el tiempo mismo. Esta sangre tiene poder para alcanzar el pasado más oscuro y transformarlo en testimonio de gracia. Tiene poder para tocar el presente más complicado y traer paz en medio de la tormenta. Piensa en alguien que lleva años cargando el peso de una decisión equivocada, una traición que destruyó un matrimonio, una palabra dura que hirió a un hijo, un momento de debilidad que resultó en consecuencias dolorosas. Esa persona puede intentar 1000 formas de perdonarse, puede hacer 1000 penitencias, puede dedicar el resto de su vida a buenas obras, pero nada de eso puede borrar la mancha de la culpa que lleva en el corazón. Pero la sangre de Jesús puede, no porque minimice el pecado, sino porque paga su precio real, no porque finja que no sucedió, sino porque ofrece un perdón verdadero, completo, definitivo. Es como si Dios tomara esa mancha y dijera: está pagado, está perdonado, está olvidado para siempre. Y aquí llegamos a una de las verdades más difíciles de aceptar para el corazón humano. No hay nada que puedas hacer para merecer este perdón, y no hay nada que puedas hacer para perderlo. La sangre de Jesús no funciona basada en nuestro merecimiento, funciona basada en el amor incondicional de Dios. Esto es a la vez liberador y desafiante. Liberador porque significa que no importa lo que hayas hecho, hay perdón disponible. Desafiante porque significa que necesitas aceptar este regalo sin intentar pagarlo, sin intentar merecerlo, sin intentar complementarlo con tus obras. Es como recibir un regalo de 1.000.000 de euros de alguien que sabes que te ama, pero sentir que necesitas devolver al menos 1000 para no sentirte en deuda. Pero Dios está diciendo: no quiero que devuelvas nada, solo quiero que aceptes y seas feliz. ¿Puedes imaginar lo difícil que puede ser eso para el orgullo humano? Pero la sangre de Jesús no solo resuelve el problema de la culpa, también resuelve el problema de nuestra naturaleza. Porque el problema no es solo que pecamos, es que somos pecadores por naturaleza. Es como alguien que no solo comete errores de ortografía, sino que no conoce el idioma. No necesita solo corrección, sino transformación. Y es aquí donde entra el agua que brotó del costado de Jesús. Si la sangre representa el precio pagado por nuestros pecados, el agua representa la vida nueva que Él nos ofrece. Si la sangre resuelve nuestro pasado, el agua garantiza nuestro futuro. Si la sangre nos justifica ante Dios, el agua nos santifica para vivir como hijos suyos. El agua siempre ha sido símbolo de purificación, de limpieza, de renovación. Cuando te das una ducha después de un día agotador, el agua no solo quita la suciedad, sino que renueva tus energías, refresca tu cuerpo, te prepara para un nuevo momento. El agua que brotó del costado de Jesús hace eso con nuestra alma, pero no es una limpieza superficial, como pasar un paño húmedo sobre un mueble polvoriento. Es una limpieza profunda,
como sumergirse en una cascada cristalina que lava no solo la piel, sino que parece renovar hasta los pensamientos. Esta agua tiene poder para alcanzar los lugares más escondidos del corazón, donde a veces ni nosotros mismos podemos llegar. ¿Cuántas veces has intentado cambiar algo en ti y simplemente no has podido? Intentaste dejar un hábito destructivo, intentaste ser más paciente, intentaste perdonar a alguien, intentaste tener más fe, y te diste cuenta de que la fuerza de voluntad no era suficiente. El agua que brotó de Jesús representa el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros para hacer lo que no podemos hacer solos. Es importante entender que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, como por arte de magia. Es un proceso, como una semilla que germina, crece, desarrolla raíces, produce hojas y finalmente da frutos. El agua del Espíritu Santo riega constantemente nuestra vida espiritual, permitiéndonos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Y hay algo maravilloso en este proceso. Cuanto más permitimos que esta agua nos lave, más sed tenemos de ella. Es como descubrir un sabor que nunca habías probado y que se convierte en tu favorito. No te cansas, quieres más. No es una adicción, es vida. No es una dependencia enfermiza, es una dependencia saludable, como la dependencia que tenemos del aire para respirar. Jesús dijo que quien bebiera del agua que Él da, nunca más tendría sed. Esto no significa que dejamos de necesitar el agua, significa que nunca más nos quedaremos sin ella. Es como tener una fuente inagotable dentro de nosotros, siempre disponible, siempre pura, siempre renovadora. Pero déjame preguntarte algo que puede incomodar un poco. ¿Has estado viviendo con sed espiritual? ¿Has intentado satisfacerte con aguas que no sacian la verdadera sed? Aguas del éxito profesional, del reconocimiento social, de los placeres temporales, de los logros personales. No hay nada de malo en estas cosas en sí mismas, pero no fueron creadas para saciar la sed más profunda del alma humana. Es como intentar calmar la sed con un refresco. Puede dar una sensación momentánea de satisfacción, pero pronto necesitas más, y más, y más, en una búsqueda que nunca termina. El agua que brotó del costado de Jesús es diferente. Satisface de verdad. No temporalmente, sino permanentemente. No superficialmente, sino profundamente. No te deja dependiente de dosis cada vez mayores, sino que te enseña a valorar cada gota como un regalo precioso. Y aquí llegamos a otro aspecto fundamental de esta agua. No solo nos purifica y nos satisface, también nos capacita. La misma agua que lava nuestros pecados también nos llena del poder del Espíritu Santo para vivir de forma sobrenatural. Piensa en cómo vivía Jesús. Amaba a sus enemigos. Perdonaba a quienes lo herían. Tenía paz en medio de las tormentas. Mostraba alegría incluso sabiendo lo que le esperaba. Mantenía la esperanza cuando todos a su alrededor dudaban. ¿Cómo era posible? A través del poder del Espíritu Santo, la misma agua que ahora está disponible para nosotros. Esto significa que puedes amar a personas que te han herido. Puedes perdonar ofensas que parecían imperdonables. Puedes tener paz en situaciones que deberían desesperarte. Puedes mostrar alegría incluso cuando las circunstancias no son favorables. Puedes mantener la esperanza cuando todo parece perdido. No por tu propia fuerza, sino a través del agua viva que fluye del trono de Dios directamente a tu corazón. Es como si tuvieras acceso a una fuente de energía espiritual que nunca se agota, que siempre tiene más, que siempre puede suplir lo que necesitas. Pero quizás estés pensando, esto parece demasiado bueno para ser verdad. Si es tan simple, ¿por qué tantas personas, incluidos los cristianos, viven como si no tuvieran acceso a esta sangre y a esta agua? La respuesta está en la diferencia entre tener acceso y usar el acceso. Es como tener un grifo en casa pero olvidar abrirlo cuando tienes sed. La sangre de Jesús y el agua del Espíritu no son fuerzas que actúan automáticamente en nuestra vida. Son dones que deben ser recibidos, recursos que deben ser accedidos, fuentes que deben ser abiertas a través de la fe. La fe es como la mano que abre el grifo. La fe es como la boca que bebe del agua. La fe es como el corazón que recibe el perdón. Sin fe, podemos estar rodeados de recursos divinos y aún así vivir en pobreza espiritual. Y aquí llegamos a una pregunta crucial. ¿Cómo desarrollar y fortalecer esta fe? ¿Cómo aprender a vivir constantemente en el poder de la sangre y el agua de Jesús?
La respuesta está en la comunión, en la oración, en la meditación de la palabra de Dios y en la práctica de vivir como alguien que realmente ha sido perdonado y renovado. Es interesante notar que Juan, al presenciar aquella sangre y aquella agua, no solo vio y registró, pasó el resto de su vida viviendo en el poder de lo que había presenciado. Sus cartas están llenas de referencias al amor, al perdón, a la vida eterna, a la purificación de los pecados. No solo conocía la teoría, experimentaba la realidad. Y esa es la diferencia entre conocimiento y experiencia. Puedes conocer todos los detalles sobre la natación, pero hasta que no entras en el agua, no sabes realmente lo que es nadar. Puedes saber todo sobre la sangre y el agua de Jesús, pero hasta que no experimentas personalmente el perdón y la renovación, no conoces realmente su poder. Por eso la fe debe ser práctica, debe ser vivencial, debe salir de la mente y descender al corazón. Debe dejar de ser solo una creencia y convertirse en una experiencia diaria, como alguien que no solo sabe que hay comida en el refrigerador, sino que va y se alimenta todos los días. Y cuando comenzamos a vivir realmente en esta dimensión, algo extraordinario sucede. Comenzamos a desbordar. La sangre que nos purifica y el agua que nos renueva no se quedan solo en nosotros. Comienzan a fluir a través de nosotros para alcanzar a otras personas. Es imposible estar verdaderamente lleno del amor de Dios y no amar al prójimo. Es imposible experimentar genuinamente el perdón divino y no perdonar a quien nos ofendió. Es imposible beber del agua viva y no tener compasión por quien tiene sed espiritual. Esto no es una obligación pesada que Dios nos impone. Es la consecuencia natural de una vida transformada. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No se esfuerza por dar fruto. Simplemente lo produce porque está bien nutrido. Cuando entendemos esto, la vida cristiana deja de ser una carga de reglas y se convierte en una aventura de amor. Deja de ser un intento desesperado de agradar a Dios a través de obras y se convierte en una respuesta espontánea de gratitud por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Y aquí está una de las realidades más hermosas del Evangelio. Dios no está esperando que te vuelvas perfecto para amarte. Te ama exactamente como eres, en este momento, con todas tus fallas, miedos, dudas e imperfecciones. La sangre de Jesús ya pagó por todo eso. El agua del Espíritu ya está disponible para renovar todo eso. No necesitas limpiarte primero para luego acercarte a Dios. Te acercas a Dios para ser limpiado por Él. No necesitas renovarte primero para luego recibir el Espíritu. Recibes el Espíritu para ser renovado por Él. Es como alguien que está sucio y sediento en el desierto, y de repente encuentra una cascada cristalina. Esa persona no piensa, necesito limpiarme primero antes de entrar en el agua. Entra en el agua para ser limpiada por ella. No piensa, necesito calmar mi sed primero antes de beber. Bebe para calmar la sed. De la misma manera, no necesitas esperar a sentirte digno para acercarte a Jesús. Te acercas a Jesús para descubrir que ya eres amado y aceptado. No necesitas esperar a tener suficiente fe para recibir el perdón. Recibes el perdón para que tu fe sea fortalecida. Pero déjame hacerte una pregunta que puede remover algunas estructuras mentales que quizás has construido a lo largo de tu vida. ¿Y si descubrieras que Dios no está enojado contigo? ¿Y si descubrieras que no está decepcionado, que no te está exigiendo, que no está esperando que te esfuerces más? ¿Y si descubrieras que el corazón que se partió en la cruz se partió de amor, no de ira? Que la sangre que fue derramada para acercarte, no para alejarte. Que el agua que brotó tiene el propósito de renovarte, no de condenarte. Este puede ser un descubrimiento revolucionario para quien creció pensando que necesita conquistar el amor de Dios, merecer su aprobación, pagar por sus beneficios. Pero la verdad es que todo eso ya fue conquistado, ya fue merecido, ya fue pagado por Jesús en la cruz. Tu única responsabilidad ahora es recibir el perdón como un regalo, recibir la renovación como un don, recibir el amor como algo incondicional, no porque seas especial, sino porque Él es especial, no porque lo merezcas, sino porque Él decidió dártelo. Si este mensaje está tocando algo profundo en ti, deja tu me gusta como una forma de decir sí al amor de Dios. Suscríbete para que sigamos descubriendo juntos las maravillas del corazón divino. Y comparte con alguien que necesita saber que es amado incondicionalmente. En los comentarios,
Cuenta cómo has experimentado el poder de la sangre y el agua de Jesús en tu vida. Pero ahora necesitamos ir aún más profundo, porque entender la sangre y el agua es solo el comienzo. Necesitamos descubrir cómo este amor divino encuentra y sana las heridas más profundas del corazón humano, transformando nuestro dolor en propósito y nuestra debilidad en fortaleza. Ahora que hemos comenzado a comprender el poder de la sangre y del agua que brotaron del corazón partido de Jesús, debemos enfrentar una realidad que a menudo preferimos evitar: el dolor. Porque la verdad es que todos llevamos heridas, algunas visibles, otras ocultas en lo más profundo del corazón, algunas recientes, otras antiguas que parecían haber cicatrizado, pero que aún duelen cuando se tocan. ¿Te has dado cuenta de cómo algunos dolores físicos pueden tratarse fácilmente? Un corte en el dedo, te pones una tirita y en pocos días está curado. Un dolor de cabeza, tomas un analgésico y se pasa. Pero hay otros dolores que parecen no tener cura, dolores que los médicos no pueden diagnosticar, medicamentos que no hacen efecto, tratamientos que no funcionan. Así son también las heridas del alma. Algunas son superficiales y el tiempo las cura naturalmente. Otras son tan profundas que parecen haber echado raíces en nosotros, moldeando nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos con las personas, de vernos a nosotros mismos. Quizás llevas la herida del abandono. Alguien que debería haberse quedado, simplemente se fue. Un padre que nunca volvió a casa. Una madre que eligió otras prioridades. Un cónyuge que decidió que el matrimonio ya no valía la pena. Un amigo que te traicionó cuando más necesitabas apoyo. Esta herida del abandono tiene una particularidad cruel. Nos hace cuestionar nuestro propio valor. Si yo fuera importante, esa persona se habría quedado. Si fuera digno de amor, no me habría dejado. Debe haber algo malo en mí para que la gente huya de mi vida. Y entonces comenzamos a construir muros. Muros de protección que en realidad se convierten en prisiones. Decidimos que es mejor no apegarnos demasiado para no sufrir de nuevo. Es mejor no confiar completamente para no ser decepcionados otra vez. Es mejor mantener a las personas a una distancia segura, donde puedan hacernos compañía, pero no puedan herirnos. Pero aquí hay algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre esta herida. Jesús conoce íntimamente el dolor del abandono. En la cruz experimentó el abandono más profundo que alguien haya vivido. No solo el de los amigos que huyeron, no solo el de la multitud que lo rechazó, sino incluso el del Padre, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no fue solo un grito de dolor físico, fue el clamor de alguien que estaba experimentando el peso de todo el pecado de la humanidad, y por eso tuvo que ser separado temporalmente de la presencia del Padre. Fue el abandono más injusto de la historia, porque Él nunca hizo nada para merecerlo. ¿Y por qué pasó por eso? Para que tú nunca más tuvieras que pasar por ello. Para que cuando te sientas abandonado, puedas saber que hay alguien que entiende exactamente lo que estás sintiendo. Alguien que no solo simpatiza con tu dolor, sino que literalmente lo experimentó de una forma aún más intensa. La sangre que brotó de su corazón partido tiene poder para sanar tu herida de abandono porque fue derramada por alguien que conoce ese dolor. Y el agua que salió junto a ella tiene poder para lavar la mentira que esa herida te susurró al oído durante años. La mentira de que no eres digno de ser amado. O quizás tu herida sea la del rechazo. Lo intentaste, te esforzaste, diste lo mejor de ti, pero no fue suficiente. No te eligieron para el trabajo que querías. No te aceptaron en el grupo que admirabas. No fuiste correspondido en el amor que ofreciste. No fuiste valorado por la familia a la que tanto intentaste agradar. El rechazo tiene ese poder terrible de hacernos sentir inadecuados, como si hubiera algo fundamentalmente equivocado en nosotros que nos hace rechazables. Y cuanto más intentamos modificarnos para ser aceptados, más perdemos nuestra verdadera identidad, hasta llegar al punto de no saber ya quiénes somos realmente. Pero Jesús también conoce el dolor del rechazo. Fue rechazado en su propia ciudad natal. Fue rechazado por los líderes religiosos de su tiempo. Fue rechazado por su propio pueblo, que eligió a Barrabás en su lugar. Fue rechazado incluso por algunos de sus discípulos, que lo abandonaron en la hora de la prueba. Y sin embargo, nunca perdió su identidad. Nunca intentó modificarse para agradar a quienes lo rechazaban. Nunca cuestionó su propio valor por el rechazo que enfrentó. ¿Por qué?
porque su identidad estaba anclada en el amor del Padre, no en la aprobación de la gente. Y eso es exactamente lo que la sangre y el agua de Jesús quieren hacer por ti. La sangre quiere lavar el dolor del rechazo, y el agua quiere establecer tu verdadera identidad como hijo amado de Dios. No porque hayas conquistado ese amor, sino porque ya existía incluso antes de que nacieras. También existe la herida de la traición. Esta es quizás una de las más dolorosas, porque viene de quienes amamos y en quienes confiamos. Es el descubrimiento de que alguien en quien depositamos nuestra confianza usó esa confianza para herirnos. El amigo que difundió tus secretos, el socio que robó tu negocio, el cónyuge que rompió los votos del matrimonio, el líder espiritual que abusó de su autoridad. La traición no solo duele en el momento en que se descubre, contamina los recuerdos. Te hace cuestionar si lo que vivieron juntos fue real o solo manipulación. Te hace dudar de tu capacidad para discernir el carácter de las personas. Crea una desconfianza generalizada que puede extenderse a relaciones que no tienen nada que ver con quien te traicionó. Jesús también fue traicionado, y por alguien de su círculo íntimo. Judas no era un enemigo declarado, era uno de los 12. Comió en la mesa de Jesús, escuchó sus enseñanzas, presenció sus milagros, y aún así, lo entregó por 30 monedas de plata. Pero observa la respuesta de Jesús a la traición. Cuando Judas se acercó en Getsemaní para entregarlo, Jesús lo llamó amigo, no con sarcasmo, sino con genuina compasión. Incluso siendo traicionado, no perdió su capacidad de amar. Incluso siendo entregado, no se volvió vengativo. La sangre que él derramó tiene poder para sanar tu herida de traición porque fue derramada por alguien que eligió perdonar incluso siendo traicionado. Y el agua que brotó junto a ella puede lavar la amargura que la traición dejó en tu corazón, permitiéndote volver a confiar, a amar, a relacionarte sin cargar el peso del pasado. También está la herida de la culpa, no la culpa que otros nos imponen, sino la culpa que nosotros mismos cargamos por nuestras propias decisiones. El error que cometimos y que cambió el rumbo de nuestra vida, la oportunidad que perdimos por miedo u orgullo, la palabra que dijimos con ira y que hirió profundamente a alguien, la omisión que tuvo graves consecuencias. Esta herida de la culpa es particularmente cruel porque somos nosotros mismos quienes la alimentamos. Otros pueden perdonarnos, pero no logramos perdonarnos a nosotros mismos. Otros pueden olvidar, pero nosotros seguimos rumiando, reviviendo, castigándonos mentalmente por lo que hicimos o dejamos de hacer. Y aquí está una de las verdades más revolucionarias sobre la sangre de Jesús. Tiene poder para perdonarnos incluso de nosotros mismos. Cuando no puedes perdonarte, cuando sientes que mereces cargar esa culpa para siempre, cuando crees que sería injusto dejar pasar ese dolor, la sangre de Cristo susurra una verdad liberadora. Está pagado. Puedes perdonarte porque yo ya pagué el precio. No se trata de minimizar la gravedad de lo que hicimos. Se trata de reconocer que el precio ya fue pagado por alguien que tenía la autoridad para pagarlo. Se trata de aceptar que el perdón no es algo que conquistamos a través del sufrimiento, sino algo que recibimos a través de la gracia. Y el agua que brotó junto con la sangre tiene poder para lavar no solo la culpa, sino también sus consecuencias tóxicas, la vergüenza, el autodesprecio, la sensación de que somos irreparablemente defectuosos. Esta agua puede renovar nuestra autoimagen, nuestra esperanza, nuestra capacidad de empezar de nuevo. También existe la herida de la pérdida, la muerte de alguien que amamos, el fin de una relación que pensábamos que duraría para siempre, la pérdida de un sueño que daba sentido a nuestra vida, la pérdida de la salud, de la juventud, de la capacidad de hacer cosas que antes hacíamos con facilidad. La pérdida tiene esa característica de crear un vacío que parece imposible de llenar. Y a menudo intentamos llenar ese vacío con cosas que no fueron hechas para eso. Trabajo excesivo, relaciones superficiales, diversas adicciones, activismo religioso sin corazón. Pero Jesús también conoce el dolor de la pérdida. Perdió a su mejor amigo, Lázaro. Lloró ante la tumba. Sintió el dolor de la separación. Y aun sabiendo que iba a resucitarlo, se permitió sentir el dolor de la pérdida, porque era real, era humana, era válida. En la cruz, Jesús experimentó la mayor pérdida de todas.
la pérdida temporal de la comunión con el Padre, y lo hizo para que nuestras pérdidas nunca fueran definitivas, para que siempre hubiera esperanza de reencuentro, de restauración, de renovación. La sangre que Él derramó no trae de vuelta lo que perdimos, pero sana la herida que la pérdida dejó. Y el agua que brotó no reemplaza lo que se fue, pero riega nuestra vida para que cosas nuevas puedan crecer, nuevas relaciones puedan florecer, nuevos sueños puedan nacer. Quizás tu herida sea la del miedo, miedo a no ser suficiente, miedo a ser descubierto como un fraude, miedo a ser rechazado si la gente supiera quién eres realmente, miedo al futuro, a lo desconocido, a perder el control sobre tu vida. El miedo es una emoción que puede paralizarnos o hacernos tomar decisiones desesperadas. Puede hacernos huir de oportunidades o aferrarnos obsesivamente a cosas que pensamos que nos dan seguridad. Puede hacernos construir vidas enteras basadas en evitar lo que tememos, en lugar de buscar lo que amamos. Jesús también sintió miedo. En Getsemaní, sudó gotas de sangre de tanta angustia ante lo que sabía que le esperaba. Conoce la sensación de tener el estómago contraído por la ansiedad, el corazón acelerado por la preocupación, la mente invadida por escenarios aterradores. Pero no dejó que el miedo lo controlara. Sintió el miedo, reconoció el miedo, pero eligió hacer lo correcto a pesar del miedo. Y la sangre que Él derramó tiene poder para romper el dominio que el miedo puede tener sobre nuestra vida. El agua que brotó junto a ella puede lavar la ansiedad que produce el miedo y llenarnos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la ausencia de circunstancias aterradoras, sino la presencia de una seguridad que proviene de saber que estamos en manos de alguien que nos ama y que tiene todo el poder. Y hay una herida que quizás sea la más difícil de admitir: la herida de la soledad. No necesariamente estar físicamente solo, sino sentirse desconectado, incomprendido, como si vivieras en un mundo donde nadie realmente te conoce o se preocupa por quién eres de verdad. Esta soledad puede existir incluso en medio de una multitud. Puede existir dentro de un matrimonio, de una familia, de una iglesia. Es la sensación de que podrías desaparecer y nadie se daría cuenta, o de que si la gente realmente te conociera, no le gustaría lo que encontrara. Jesús también experimentó esta profunda soledad, incomprendido por sus propios hermanos, cuestionado por sus discípulos, rechazado por las multitudes que antes lo seguían. Y en la cruz experimentó la soledad más profunda de todas, la separación temporal del Padre. Pero pasó por esa soledad para que tú nunca tuvieras que sentirte verdaderamente solo. La sangre que Él derramó abrió el camino a una intimidad con Dios que es más real que cualquier relación humana. Y el agua que brotó representa al Espíritu Santo, que Jesús dijo que estaría con nosotros para siempre. Esto no significa que nunca más te sentirás solo. Significa que cuando te sientas así, puedes saber que hay alguien que está más cerca que tu propia respiración. Alguien que conoce tus pensamientos más íntimos, tus luchas más secretas, tus sueños más profundos, y aún así te ama incondicionalmente. Pero aquí hay algo que puede ser difícil de aceptar. La sanación de estas heridas no siempre ocurre como esperamos. A veces esperamos que Dios elimine por completo el dolor, como si nunca hubiera existido. Pero muchas veces Él hace algo diferente. Transforma la herida en una fuente de compasión. Es como un árbol que fue herido por un rayo, pero continúa creciendo alrededor de la cicatriz. La marca permanece, pero no impide el crecimiento. De hecho, a veces hace que el árbol sea más fuerte, con raíces más profundas, un tronco más resistente. Tus heridas sanadas por la sangre y el agua de Jesús pueden convertirse en puentes de conexión con otras personas que están sufriendo. Tu experiencia de abandono puede capacitarte para acoger a quienes se sienten rechazados. Tu experiencia de traición puede enseñarte a perdonar lo imperdonable. Tu experiencia de pérdida puede permitirte consolar a quienes están de luto. Esto no romantiza el sufrimiento ni sugiere que Dios causa dolor para enseñarnos algo. Significa que Él es lo suficientemente poderoso como para transformar incluso nuestras peores experiencias en instrumentos de sanación para otros. Y hay algo más que debe decirse sobre este proceso de sanación. No ocurre en aislamiento. Dios generalmente usa a otras personas como instrumentos de sanación en nuestra vida. La sangre y el agua de Jesús fluyen a través de la comunidad de fe, a través de relaciones saludables, a través de personas que eligen ser canales del amor divino.
Quizás has sido herido por la iglesia, por líderes religiosos, por personas que se decían cristianas. Eso es real y doloroso. Pero no permitas que la herida causada por representantes imperfectos de Jesús te impida recibir la sanación que viene del propio Jesús. Es como rechazar un tratamiento médico porque un médico te trató mal una vez. Puedes elegir otro médico, otro hospital, pero no puedes renunciar al tratamiento si quieres ser sanado. De la misma manera, puede que necesites encontrar una comunidad más saludable, líderes más íntegros, pero no puedes renunciar a la comunión si quieres experimentar plenamente la sanación que Jesús ofrece. Y aquí llegamos a una pregunta crucial. ¿Cómo saber si estamos siendo sanados? ¿Cómo reconocer la acción de la sangre y el agua de Jesús en nuestras heridas más profundas? Una de las señales es que comenzamos a tener compasión por quienes nos hirieron. No porque lo que hicieron fuera correcto, sino porque reconocemos que las personas heridas suelen herir a otras personas. Comenzamos a entender que quien nos abandonó probablemente también fue abandonado. Quien nos rechazó probablemente también fue rechazado. Quien nos traicionó probablemente también fue traicionado. Otra señal es que comenzamos a usar nuestro dolor de forma constructiva en lugar de destructiva. En lugar de usar nuestra herida como excusa para herir a otros, comenzamos a usarla como motivación para sanar a otros. En lugar de permitir que el pasado determine nuestro futuro, comenzamos a usar las lecciones aprendidas para tomar mejores decisiones. Una tercera señal es que comenzamos a tener esperanza de nuevo. No una esperanza ingenua que niega la realidad del dolor, sino una esperanza madura que cree que Dios puede sacar belleza de las cenizas, alegría de la tristeza, fuerza de la debilidad. Pero quizás estés pensando, quiero esa sanación, pero no sé cómo recibirla. No sé cómo aplicar el poder de la sangre y el agua de Jesús a mis heridas específicas. La respuesta comienza con la honestidad. Honestidad con Dios sobre tus heridas, tus miedos, tus luchas. No necesitas usar palabras bonitas ni lenguaje religioso. Dios prefiere la honestidad cruda a la piedad superficial. Él ya conoce tu dolor incluso antes de que hables de él. Pero algo poderoso sucede cuando vocalizamos nuestra necesidad de sanación. Luego viene la rendición. Rendición de la necesidad de controlar cómo y cuándo ocurrirá la sanación. Rendición de la exigencia de que la sanación suceda exactamente como imaginamos. Rendición de la tendencia a intentar sanarse a uno mismo a través de la fuerza de voluntad o el pensamiento positivo. Y entonces viene la fe. No una fe perfecta, sino una fe simple que dice, Jesús, creo que tu sangre tiene poder para sanar mis heridas y tu agua tiene poder para renovar mi vida. Me abro para recibir esta sanación, aunque venga de una forma diferente a la que espero. Esta fe no necesita ser grande. Jesús dijo que una fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente para mover montañas. Y tus heridas, por más grandes que sean, no son más grandes que el poder de la sangre y el agua que brotaron del corazón partido del Hijo de Dios. Si has reconocido tus propias heridas en esta conversación, deja tu me gusta y comparte con alguien que también necesita sanación. En los comentarios, deja una palabra de esperanza para quien está sufriendo. Pero ahora llegamos al momento más importante de nuestro viaje. Descubrir cómo estas heridas sanadas se transforman en fuentes de fuerza, cómo el dolor redimido se convierte en propósito, y cómo el corazón renovado por la sangre y el agua de Jesús puede vivir en completa victoria. Ahora llegamos al corazón de todo lo que hemos conversado hasta aquí. Llegamos al momento en que todas las piezas del rompecabezas encajan, donde todas las preguntas encuentran sus respuestas, donde todo el dolor encuentra su propósito. Porque la historia de la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús no termina en la cruz. De hecho, apenas comienza allí. Necesitas entender algo fundamental que puede revolucionar por completo la forma en que ves tu vida, tus circunstancias, tu futuro. Aquel momento en el Calvario no fue una derrota disfrazada de victoria. Fue la mayor victoria de la historia disfrazada de derrota. No fue Dios perdiendo el control de la situación. Fue Dios ejecutando el plan más perfecto que jamás ha existido. Cuando aquella sangre y aquella agua brotaron del corazón partido de Jesús, no solo estaban saliendo los elementos de nuestra salvación, estaba saliendo la declaración oficial de que la batalla había sido ganada. El enemigo de nuestras almas pensó que estaba venciendo cuando logró poner a Jesús en la cruz.
pero en realidad estaba firmando su propio certificado de derrota. Es como un jugador de ajedrez que cree que está ganando porque ha capturado varias piezas del adversario, pero no se da cuenta de que cada movimiento que hizo solo lo acercó al jaque mate que su oponente planeó desde el principio. Satanás pensó que estaba destruyendo a Jesús, pero en realidad estaba siendo destruido por Jesús. Y aquí está la verdad que lo cambia todo. Si Jesús venció, tú también venciste. Si Él triunfó, tú también triunfaste. Si Él conquistó, tú también conquistaste. No porque lo merecieras, no porque luchaste bien, sino porque Él eligió compartir su victoria contigo. Eligió hacerte partícipe de su conquista. Imagina a alguien que pasa toda su vida sintiéndose derrotado, fracasado, sin esperanza, y de repente descubre que es heredero de un rey que ha conquistado no solo un país, sino todos los países del mundo, que posee no solo algunas riquezas, sino todas las riquezas del universo, que tiene autoridad no solo sobre algunas personas, sino sobre todas las fuerzas espirituales que existen. Esto no es fantasía, es una realidad espiritual. La sangre de Jesús no solo perdonó tus pecados, te hizo coheredero con Cristo. El agua que brotó de su costado no solo renovó tu vida, te estableció como hijo de Dios con todos los privilegios y la autoridad que eso incluye. Pero déjame preguntarte algo que puede incomodar. ¿Has estado viviendo como un vencedor o como una víctima? ¿Has vivido consciente de tu identidad real o en la ilusión de tus circunstancias temporales? ¿Has ejercido la autoridad que Jesús conquistó para ti o te has sometido a fuerzas que en realidad ya fueron derrotadas? Porque una de las estrategias más eficaces del enemigo es hacerte olvidar quién eres realmente en Cristo. Hacerte vivir como si todavía fueras un esclavo cuando en realidad ya has sido liberado. Como si todavía fueras un huérfano cuando en realidad ya has sido adoptado. Como si todavía fueras pobre cuando en realidad ya has sido enriquecido con todas las bendiciones espirituales. Es como alguien que heredó una mansión, pero sigue viviendo en la calle porque nadie le dijo que la herencia ya ha sido liberada. Las llaves están disponibles. Los documentos están en orden. Pero mientras no tome posesión de lo que ya es suyo por derecho, seguirá viviendo en una pobreza innecesaria. La sangre de Jesús ya pagó el precio de tu libertad. El agua que brotó de su costado ya garantizó tu renovación constante. La victoria ya fue conquistada. La herencia ya fue liberada. Las llaves ya están en tus manos. Lo único que falta es que tomes posesión de lo que ya es tuyo por derecho conquistado en la cruz. Y cuando comienzas a vivir en esta conciencia, todo cambia. Tus problemas no desaparecen mágicamente, pero los enfrentas con una perspectiva completamente diferente. Dejas de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y comienzas a preguntar, ¿cómo va a usar Dios esto para mi bien? Tus circunstancias pueden ser las mismas, pero tu posición espiritual es completamente diferente. Es la diferencia entre estar en el suelo mirando una montaña gigantesca y estar en la cima de la montaña mirando los valles allá abajo. El paisaje es el mismo, pero la perspectiva lo cambia todo. Cuando entiendes que la sangre de Jesús no solo perdonó tus pecados pasados, sino que también garantizó tu victoria sobre tentaciones futuras, dejas de vivir con miedo a fallar y comienzas a vivir con la expectativa de vencer. Cuando comprendes que el agua que brotó de su costado no es solo para una renovación ocasional, sino para una transformación constante, dejas de conformarte con pequeños cambios y comienzas a esperar grandes transformaciones. Cuando reconoces que la cruz no fue solo un evento histórico, sino el momento en que tu destino eterno fue asegurado, dejas de vivir con ansiedad sobre el futuro y comienzas a vivir con la confianza de que todo cooperará para tu bien. Pero quizás estés pensando, si esto es verdad, ¿por qué mi vida todavía tiene tantas dificultades? ¿Por qué sigo luchando con los mismos problemas? ¿Por qué todavía me siento débil en tantas áreas? La respuesta está en la diferencia entre posición y experiencia. Tu posición en Cristo es perfecta y completa desde el momento en que creíste, pero tu experiencia de esa posición es progresiva y se desarrolla con el tiempo. Es como un niño que nace en una familia real. Su posición como príncipe o princesa se establece en el momento del nacimiento, pero su experiencia de esa realeza se desarrolla gradualmente a medida que crece y aprende a ejercer sus privilegios y responsabilidades.
De la misma manera, en el momento en que creíste en Jesús, te convertiste en hijo de Dios con todos los derechos y privilegios de esa posición. Pero aprender a vivir en la plenitud de esa realidad es un proceso que dura toda la vida. Y es por eso que el Espíritu Santo fue enviado, para enseñarnos quiénes somos en Cristo, para recordarnos nuestras victorias cuando nos sentimos derrotados, para fortalecernos en nuestras debilidades, para guiarnos en el camino de la madurez espiritual. El agua que brotó del costado de Jesús representa exactamente eso, la presencia constante del Espíritu Santo en tu vida, trabajando para transformar tu experiencia hasta que corresponda a tu posición, renovando tu mente para que pienses como un vencedor, fortaleciendo tu corazón para que sientas como un hijo amado, capacitando tu voluntad para que elijas como un heredero del reino. Y aquí está una de las verdades más liberadoras que puedes descubrir. No necesitas esperar a sentirte victorioso para vivir como un vencedor. Vives como un vencedor para sentirte victorioso. No esperas tener fe para actuar con fe. Actúas con fe para que tu fe sea fortalecida. Es como aprender a caminar. Un niño no espera saber caminar perfectamente para dar sus primeros pasos. Da los primeros pasos para aprender a caminar perfectamente. E incluso cuando cae, se levanta y lo intenta de nuevo, porque sabe instintivamente que fue hecho para caminar, no para gatear para siempre. De la misma manera, fuiste hecho para vivir en victoria, no para arrastrarte en la derrota. Fuiste creado para reinar en la vida, no para ser dominado por las circunstancias. Fuiste llamado para ser más que vencedor, no para ser víctima de tus propias limitaciones. Y cuando comienzas a vivir en esta verdad, algo extraordinario sucede. No solo cambias, sino que te conviertes en un agente de cambio en la vida de otras personas. Tu victoria no es solo personal, se convierte en inspiración y aliento para todos los que te rodean. Es imposible que alguien experimente genuinamente el poder de la sangre y el agua de Jesús y no desborde ese poder hacia otros. Es imposible ser verdaderamente sanado y no convertirse en un instrumento de sanación. Es imposible ser realmente liberado y no convertirse en un libertador. Esto no sucede por obligación religiosa, sino por un desbordamiento natural. Cuando un vaso está lleno de agua, cualquier movimiento hace que el agua se derrame. Cuando una vida está llena del amor de Dios, cualquier interacción con otras personas hace que ese amor se desborde. Y aquí hay algo maravilloso. Dios no solo usa tus cualidades para bendecir a otros, también usa tus debilidades superadas, tus heridas sanadas, tus derrotas transformadas en victorias. Usa todo tu historial, incluidas las partes que te gustaría olvidar, para mostrar el poder de su gracia. Es como una vasija que se rompió y luego fue restaurada con oro en los lugares de las grietas. Las marcas de las roturas no se ocultan, se convierten en la parte más hermosa de la vasija. Tus cicatrices espirituales, sanadas por la sangre de Jesús, pueden convertirse en las partes más poderosas de tu testimonio. La persona que fue liberada de una adicción puede ayudar a otros adictos de una manera que alguien que nunca pasó por eso jamás podría. La persona que fue sanada de la depresión puede consolar a otros deprimidos con una compasión que solo quien ha pasado por eso posee. La persona que experimentó el perdón divino después de un gran error puede extender el perdón a otros de una manera que transforma vidas. Tus mayores derrotas, redimidas por la sangre de Jesús, pueden convertirse en tus mayores victorias. Tus momentos más oscuros, iluminados por el agua viva del Espíritu Santo, pueden convertirse en faros de esperanza para otros que están perdidos en la oscuridad. Pero para que esto suceda, necesitas dejar de esconderte de tus propias historias. Necesitas dejar de avergonzarte de lo que Jesús ya perdonó. Necesitas dejar de minimizar lo que Dios ya ha transformado en un testimonio de poder. No estoy diciendo que debas ir por ahí contando todos los detalles de tu vida a cualquiera. Estoy diciendo que necesitas dejar de vivir como si todavía fueras la persona que eras antes de encontrar a Jesús. Necesitas comenzar a vivir en la identidad que la sangre derramada en la cruz conquistó para ti. Eres perdonado, no parcialmente perdonado, esperando que Dios cambie de opinión. Completamente perdonado, de una vez por todas, para siempre. La sangre de Jesús no necesita ser derramada de nuevo cada vez que fallas. Fue derramada una vez y tiene un valor eterno. Eres renovado.
no ocasionalmente renovado, dependiendo de tu desempeño, constantemente renovado por el agua viva que fluye del trono de Dios directamente a tu vida. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar la frescura de la vida abundante. Eres amado, no condicionalmente amado, basado en lo que haces o dejas de hacer, incondicionalmente amado, porque Dios decidió amarte incluso antes de que existieras. Este amor no aumenta cuando aciertas y no disminuye cuando te equivocas. Es constante, inmutable, infinito. Eres aceptado, no porque te volviste aceptable, sino porque Jesús se volvió aceptable en tu lugar. No porque conquistaste la aprobación divina, sino porque recibiste la aprobación que Jesús conquistó. Dios no solo tolera tu presencia, se deleita en ti. Eres capacitado, no a través de tus propias fuerzas, sino a través del poder del Espíritu Santo que habita en ti. No para hacer cosas pequeñas e insignificantes, sino para realizar los propósitos eternos de Dios. Tienes dentro de ti el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Estás seguro. No porque el mundo a tu alrededor sea seguro, sino porque estás en las manos de aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. No porque nada malo pueda sucederte, sino porque incluso las cosas malas pueden ser transformadas en bien por un Dios que te ama. Tienes un propósito. No un propósito vago e indefinido, sino un propósito específico que fue planeado antes de la fundación del mundo. No solo para tu propia realización, sino para la gloria de Dios y el bien de otras personas. Tu vida tiene un significado eterno. Tienes esperanza. No solo esperanza para esta vida, sino esperanza eterna. No solo esperanza de que las cosas mejorarán, sino la certeza de que todo terminará bien. Porque conoces el final de la historia y sabes que los justos vencen. Y cuando comienzas a vivir conscientemente en estas verdades, cuando permites que salgan de tu cabeza y desciendan a tu corazón, cuando dejas que transformen no solo lo que sabes, sino cómo vives, entonces experimentas lo que la Biblia llama vida abundante. No vida abundante solo en bienes materiales, aunque Dios también puede bendecirte materialmente, sino vida abundante en paz que sobrepasa todo entendimiento. Vida abundante en alegría que no depende de las circunstancias. Vida abundante en amor que se desborda hacia todos a tu alrededor. Vida abundante en propósito que da sentido a cada día. Esta es la vida que la sangre y el agua de Jesús conquistaron para ti. Esta es la herencia que está disponible desde el momento en que decides recibirla por fe. Esta es la realidad espiritual que puede transformar por completo tu experiencia terrenal. Pero quizás estés pensando, esto parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente se aplica a mi vida específica, a mis circunstancias particulares? La respuesta está en el carácter mismo de Dios. Él no hace acepción de personas. Lo que hizo por una persona, está dispuesto a hacerlo por cualquiera que se acerque a Él con fe. La sangre de Jesús no fue derramada solo para unos pocos privilegiados, sino para toda la humanidad. El agua de vida no está disponible solo para los súper espirituales, sino para cualquiera que tenga sed. La única diferencia entre tú y las personas que ya están experimentando plenamente estas realidades no es que Dios las ame más, es que ellas simplemente han creído más completamente, se han rendido más integralmente y han comenzado a vivir más conscientemente en la verdad de quienes son en Cristo. Y tú puedes tomar la misma decisión hoy, en este preciso momento. No necesitas esperar a sentirte más digno, más preparado, más espiritual. Solo necesitas decidir creer lo que Dios ya ha dicho sobre ti y comenzar a vivir como si fuera verdad. Porque es verdad. Cada palabra que Dios ha hablado sobre quién eres en Cristo es absolutamente cierta. Cada promesa que ha hecho sobre tu vida es completamente confiable. Cada declaración sobre tu futuro está totalmente garantizada por la sangre y el agua que brotaron del corazón partido de Jesús. Tu historia no termina en tus fracasos del pasado. Comienza en la cruz donde Jesús murió por ti. Tu identidad no se define por los errores que cometiste, sino por la obra perfecta que Jesús completó. Tu futuro no está determinado por tus limitaciones actuales, sino por el poder ilimitado del Espíritu Santo que vive en ti. Y cuando realmente comprendes esto, cuando esta verdad se vuelve más real para ti que tus circunstancias visibles,
entonces experimentas algo que puede parecer sobrenatural para quien mira desde afuera, pero que es completamente natural para quien vive en la dimensión espiritual. Comienzas a vivir en victoria independientemente de tus circunstancias. No porque las circunstancias no importen, sino porque has encontrado algo más poderoso que las circunstancias. No porque los problemas desaparezcan, sino porque has descubierto recursos que son más grandes que cualquier problema. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Y esa fuerza no proviene de tu propio carácter o determinación. Viene de la sangre de Jesús que eliminó toda condenación de tu vida y del agua del Espíritu Santo que renueva constantemente tu fuerza interior. Es una fuerza que puede aumentar incluso cuando físicamente estás débil. Una paz que puede crecer incluso cuando las circunstancias son caóticas. Una alegría que puede florecer incluso cuando la vida es difícil. Esta es la vida que Jesús conquistó para ti cuando permitió que aquel soldado perforara su costado y salieran sangre y agua. Esta es la realidad espiritual que se vuelve disponible en el momento en que dejas de intentar conquistarla por esfuerzo propio y decides simplemente recibirla como un regalo inmerecido pero ofrecido con gracia. No necesitas más fe para experimentar esto, solo necesitas usar la fe que ya tienes. No necesitas más conocimiento bíblico para vivir esto, solo necesitas aplicar el conocimiento que ya posees. No necesitas ser más santo para merecer esto. Solo necesitas aceptar que Jesús ya fue santo en tu lugar. La sangre fue derramada, el agua brotó, el precio fue pagado, la victoria fue conquistada, la vida abundante fue garantizada. Todo lo que queda es que tomes posesión de lo que ya es tuyo por derecho conquistado en el Calvario. Y cuando tomes esa decisión, cuando decidas vivir conscientemente como un vencedor en Cristo, cuando permitas que estas verdades transformen no solo tu entendimiento, sino tu experiencia diaria, entonces te convertirás en una prueba viviente del poder transformador de la sangre y el agua de Jesús. Tu vida se convertirá en un testimonio silencioso pero poderoso de que Dios todavía hace milagros. Tus actitudes se convertirán en una invitación para que otros experimenten la misma gracia que te transformó. Tu paz se convertirá en un oasis para personas sedientas de esperanza. Tu alegría se convertirá en un faro para personas perdidas en la oscuridad. Esta es la vida para la que fuiste llamado. Esta es la identidad que fue conquistada para ti. Este es el propósito que da sentido a tu existencia. Y todo esto fluye directamente del corazón partido de Jesús, a través de la sangre que justifica y del agua que santifica, hasta llegar a tu corazón, que ahora puede latir al ritmo de la eternidad. Y aquí llegamos al final de un viaje que en realidad es solo el comienzo de todo. Porque cuando comprendes verdaderamente el significado de aquella sangre y aquella agua que brotaron del corazón partido de Jesús, cuando permites que esta revelación penetre no solo tu mente, sino que transforme por completo tu corazón, te das cuenta de que no solo estás terminando de escuchar un mensaje, estás siendo invitado a comenzar una vida enteramente nueva. Recordemos juntos el camino que hemos recorrido. Comenzamos con una pregunta simple sobre lo que realmente sucedió cuando el soldado perforó el costado de Jesús. Descubrimos que no fue solo un detalle médico interesante registrado por Juan, sino la prueba física más poderosa del amor divino que jamás ha existido. Aquella sangre y aquella agua no eran sustancias comunes, eran los elementos de nuestra salvación, de nuestra renovación, de nuestra victoria eterna. La sangre representaba el precio completo, final y suficiente por nuestros pecados. No un pago parcial que necesitaríamos complementar con nuestras obras, sino el pago total que nos dio acceso directo al corazón del Padre. Cada gota derramada llevaba en sí la declaración de que somos perdonados, aceptados, amados incondicionalmente. El agua representaba la vida nueva que se nos ofrece a través del Espíritu Santo. No solo el perdón por los errores del pasado, sino la renovación constante para el presente y la esperanza garantizada para el futuro. La fuente que nunca se seca, el pozo que jamás se vacía, la vida abundante que Jesús prometió. Vimos cómo esta sangre y esta agua tienen poder para alcanzar y sanar las heridas más profundas del corazón humano. Las heridas del abandono, del rechazo, de la traición, de la culpa, de la pérdida, del miedo, de la soledad. Descubrimos que Jesús conoce íntimamente cada uno de estos dolores porque los experimentó de una forma aún más intensa en la cruz.
Y por eso su sangre puede sanar y su agua puede renovar incluso aquello que parecía incurable e irrenovable. Llegamos entonces a la comprensión de que la cruz no fue una derrota disfrazada de victoria, sino la mayor victoria de la historia disfrazada de derrota. Que en el momento en que Jesús murió, en realidad estaba naciendo una nueva era de esperanza, de vida, de posibilidades infinitas para todo aquel que cree. Que aquella sangre y aquella agua nos hicieron no solo perdonados, sino vencedores. No solo salvos, sino capacitados. No solo aceptados, sino empoderados. Y ahora, al llegar al final de esta conversación, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? ¿Cómo va a cambiar tu vida a partir de la comprensión de que fuiste amado hasta el punto de que Dios literalmente partió su corazón por ti? Porque una revelación de esta magnitud no puede recibirse pasivamente. Exige una respuesta. No una respuesta religiosa llena de promesas difíciles de cumplir, sino una respuesta genuina del corazón. Una decisión de vivir de acuerdo con la realidad de quién eres realmente en Cristo. Quizás esa respuesta comience con gratitud. Gratitud pura, simple, genuina por todo lo que Jesús hizo. No una gratitud performativa que intenta impresionar a otras personas, sino una gratitud íntima que brota espontáneamente de un corazón que ha comprendido la magnitud del amor recibido. Es la gratitud de quien estaba perdido y fue encontrado, de quien estaba herido y fue sanado, de quien estaba muerto espiritualmente y recibió vida nueva, de quien no merecía nada y lo recibió todo. Esta gratitud no es un deber que cumplir, es un privilegio que disfrutar, y de esa gratitud nace naturalmente la entrega. No una entrega forzada por miedo u obligación, sino una entrega espontánea motivada por el amor. Es como alguien que recibe un regalo tan maravilloso que no puede hacer otra cosa que dedicarse por completo a quien se lo dio. Jesús no está pidiendo tu vida porque la necesite. Te está ofreciendo la oportunidad de participar en el propósito más grandioso que existe, dar a conocer el amor de Dios en el mundo a través de tu propia vida transformada. Y aquí hay algo maravilloso sobre esta entrega. No te disminuye, te completa. No limita tu libertad, expande tus posibilidades. No reduce tus sueños, los eleva a una dimensión eterna. Cuando entregas tu vida a Jesús, no pierdes tu identidad. Descubres quién fuiste realmente creado para ser. Pero quizás estés pensando, quiero responder a este amor, pero tengo miedo de no poder estar a la altura. ¿Y si fallo? ¿Y si decepciono a Dios? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para corresponder a tanto amor? Y aquí está la belleza de la gracia. Dios no está esperando que seas perfecto para amarte. Te ama para que puedas convertirte en todo aquello que Él soñó cuando te creó. Su amor no está condicionado a tu desempeño. Tu desempeño es una consecuencia natural de su amor. Es como un niño que está aprendiendo a caminar. Los padres no dejan de amarlo cuando se cae. Lo ayudan a levantarse, a intentarlo de nuevo, a crecer en el proceso. De la misma manera, Dios no deja de amarte cuando tropiezas. Te levanta, te anima y continúa capacitándote para el camino. La sangre de Jesús no necesita ser derramada de nuevo cada vez que fallas. Fue derramada una vez y tiene un valor eterno, un poder permanente, una eficacia infinita. El agua del Espíritu Santo no deja de fluir cuando cometes errores. Sigue disponible para lavar, renovar, restaurar, cuantas veces sea necesario. Y cuando comprendes esto, cuando esta verdad se vuelve más real para ti que tus propios miedos e inseguridades, entonces algo extraordinario sucede. Dejas de vivir tratando de conquistar el amor de Dios y comienzas a vivir a partir del amor de Dios. Dejas de esforzarte por ser aceptado y comienzas a vivir en la seguridad de que ya eres aceptado. Dejas de intentar merecer bendiciones y comienzas a recibir las bendiciones que ya fueron conquistadas para ti. Este cambio de perspectiva lo transforma todo. Tu oración deja de ser un medio para convencer a Dios de que te ayude y se convierte en una conversación íntima con alguien que ya ha decidido amarte para siempre. Tu lectura de la Biblia deja de ser un intento de descubrir reglas que seguir y se convierte en un deleite por conocer mejor el corazón de aquel que te ama. Tu servicio a Dios deja de ser una obligación pesada y se convierte en un privilegio alegre. Tus relaciones dejan de basarse en lo que puedes recibir y pasan a basarse en lo que puedes dar.
Tu vida deja de ser una lucha constante por demostrar tu valía y se convierte en una celebración constante de haber sido probado, amado. Y cuanto más vives en esta realidad, más entiendes que la vida cristiana no se trata de religión, se trata de relación. No se trata de reglas, se trata de amor. No se trata de desempeño, se trata de presencia. La presencia de Dios en tu vida, transformándote de adentro hacia afuera, capacitándote para vivir de forma sobrenatural en un mundo natural. Eso es lo que la sangre y el agua de Jesús hicieron posible. No solo la salvación en el cielo después de morir, sino la vida abundante en la tierra mientras vives. No solo el perdón por los pecados pasados, sino el poder sobre las tentaciones presentes. No solo la esperanza para el futuro eterno, sino el propósito para los días actuales. Y cuando tu vida se convierte en un reflejo de esta realidad, cuando tus actitudes demuestran la paz que sobrepasa todo entendimiento, cuando tus palabras llevan la esperanza que viene de lo alto, cuando tus relaciones manifiestan el amor incondicional de Dios, entonces te conviertes en una prueba viviente del poder transformador de la cruz. No necesitas predicar sermones para evangelizar. Tu propia vida se convierte en el sermón más poderoso que las personas a tu alrededor jamás han escuchado. No necesitas forzar conversaciones sobre la fe. Tu paz en medio de las dificultades, tu alegría independientemente de las circunstancias, tu amor por personas difíciles de amar, todo eso despierta una curiosidad natural sobre la fuente de tu fuerza. Y cuando alguien te pregunte por la esperanza que hay en ti, tendrás una respuesta simple y poderosa. Descubrí que soy amado por Dios de una manera que cambió mi vida por completo. La misma sangre que me perdonó puede perdonarte a ti. La misma agua que me renovó puede renovarte a ti. El mismo amor que me transformó quiere transformarte también a ti. Pero para que esto suceda de forma genuina y poderosa, necesitas permitir que esta verdad salga de tu cabeza y descienda a tu corazón. Necesitas dejar de solo conocer sobre el amor de Dios y comenzar a experimentar ese amor de forma personal y profunda. Y la mejor manera de hacerlo es a través de la oración. No oraciones memorizadas o fórmulas religiosas, sino conversaciones honestas, íntimas, vulnerables con aquel que partió su corazón por amor a ti. Conversaciones donde puedes ser completamente transparente sobre tus luchas, tus miedos, tus sueños, tus gratitudes. Es en la intimidad de la oración donde la sangre de Jesús se vuelve real para ti. Es allí donde experimentas personalmente el perdón que Él conquistó. Es allí donde el agua del Espíritu Santo se vuelve viva para ti. Es allí donde experimentas la renovación que Él ofrece. Y eso es exactamente lo que quiero hacer contigo ahora. Quiero guiarte en una conversación íntima con Jesús, donde puedas expresar tu gratitud por la sangre derramada, tu necesidad del agua renovadora, tu entrega al amor que ha transformado tu vida para siempre. Así que respira hondo, aquieta tu corazón y permite que estas palabras sean la expresión genuina de tu alma ante aquel que te ama incondicionalmente. Jesús, me acerco a ti en este momento con un corazón lleno de gratitud y admiración. Gratitud por descubrir que me amaste hasta el punto de partir tu propio corazón por mí. Admiración por la grandeza de un amor que jamás podría conquistar o merecer, pero que tú decidiste darme gratuitamente. Gracias por la sangre que fue derramada por mí. Sangre que pagó el precio de mis pecados, que eliminó toda condenación de mi vida, que me dio acceso directo al corazón del Padre. Recibo este perdón no porque lo merezca, sino porque tú decidiste perdonarme. Acepto esta limpieza no porque sea digno, sino porque tú me hiciste digno. Gracias por el agua que brotó de tu costado perforado. Agua que representa la vida nueva que me ofreces, la renovación constante del Espíritu Santo, la fuente inagotable de esperanza y fuerza para cada día. Abro mi corazón para recibir esta agua viva que puede transformar los desiertos de mi alma en jardines florecientes. Señor, reconozco que durante mucho tiempo viví como un huérfano espiritual, tratando de conquistar un amor que ya era mío, tratando de merecer una aceptación que tú ya me habías dado, tratando de alcanzar una posición que tu sangre ya había conquistado para mí. Hoy elijo vivir en la verdad de quién soy en ti, Hijo amado, perdonado, aceptado, capacitado por tu Espíritu. Elijo dejar de intentar demostrar mi valía y comenzar a vivir probado por tu amor.
Elijo dejar de luchar por victorias que tú ya has conquistado para mí. Sana, Señor, las heridas de mi corazón que durante tanto tiempo me mantuvieron prisionero del pasado. Que tu sangre alcance los lugares más heridos de mi alma. Que tu agua lave toda amargura, todo miedo, toda inseguridad que me ha impedido vivir en la plenitud que tú planeaste para mí. Renueva mi mente para que piense como tú piensas sobre mí. Renueva mi corazón para que sienta lo que tú sientes por mí. Renueva mi voluntad para que quiera lo que tú quieres para mí. Haz de mí un reflejo de tu amor en este mundo sediento de esperanza. Usa mi historia, incluidas las partes que me gustaría olvidar, para mostrar el poder de tu gracia transformadora. Usa mis heridas sanadas para traer sanación a otros heridos. Usa mi experiencia de tu perdón para extender el perdón a quienes lo necesitan. Me entrego completamente a ti, no por obligación, sino por amor. No porque tenga miedo, sino porque estoy seguro de tu cuidado. No porque sea perfecto, sino porque tú me perfeccionas cada día a través de tu espíritu. Que mi vida sea un testimonio vivo del poder de la sangre y el agua que brotaron de tu corazón partido. Que mis palabras sean canales de tu gracia. Que mis actitudes sean reflejos de tu paz. Que mis relaciones sean demostraciones de tu amor incondicional. Gracias por elegirme incluso antes de que yo naciera. Gracias por amarme incluso antes de que te conociera. Gracias por perdonarme incluso antes de que yo pecara. Gracias por preparar un futuro para mí, mejor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Te amo, Jesús, no con un amor perfecto, sino con un amor genuino y agradecido. Confío en ti, no porque entienda todos tus caminos, sino porque conozco tu corazón. Me rindo a ti, no porque esté obligado, sino porque es el lugar más seguro y feliz donde puedo estar. Que tu sangre me mantenga siempre limpio, que tu agua me mantenga siempre renovado, que tu amor me mantenga siempre seguro, que tu presencia me mantenga siempre en paz. En tu precioso y poderoso nombre oro, con fe, con esperanza, con amor. Amén. Y ahora, mientras te mantienes en este lugar de intimidad con Jesús, quiero que sepas algunas verdades que pueden traer una profunda paz a tu corazón en este momento. Eres completamente amado. No hay nada que puedas hacer para aumentar el amor de Dios por ti, y no hay nada que puedas hacer para disminuirlo. Este amor es constante como el sol, abundante como el océano, eterno como Dios mismo. Estás eternamente seguro. Tu salvación no depende de la fuerza de tu fe, sino de la fidelidad de aquel en quien has creído. La sangre de Jesús es más poderosa que cualquier fallo tuyo, y el poder del Espíritu Santo es mayor que cualquier debilidad tuya. Tienes un propósito divino. Dios no te salvó solo para sacarte del infierno, sino para traerte a un propósito eterno. Tu vida tiene significado. Tus decisiones tienen consecuencias eternas. Tu historia es parte de algo infinitamente más grande y hermoso. No estás solo. El mismo Jesús que murió por ti, vive para interceder por ti. El mismo Espíritu Santo que te convenció de pecado ahora te consuela en las tribulaciones. El mismo Padre que te adoptó jamás te abandonará ni te desamparará. Tu futuro está garantizado. No solo tu futuro eterno en el cielo, sino tu caminar aquí en la tierra. Dios ya ha preparado buenas obras para que andes en ellas. Ya ha planeado encuentros divinos, oportunidades sobrenaturales, bendiciones inimaginables. Lo mejor aún está por venir. Y cuando lleguen los días difíciles, y llegan para todos nosotros, recuerda que tienes recursos sobrenaturales disponibles. La sangre de Jesús sigue hablando mejor que la sangre de Abel. El agua del Espíritu sigue fluyendo como un río en el desierto. El amor de Dios sigue siendo derramado en tu corazón. Cuando la culpa intente volver, recuerda que la sangre de Jesús habla más alto. Cuando el desánimo intente dominarte, recuerda que el agua viva puede renovar tus fuerzas. Cuando la soledad intente convencerte de que estás abandonado, recuerda que aquel que partió su corazón por amor a ti jamás te dejará solo. Tu viaje de fe no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando. Cada día será una nueva oportunidad para descubrir más sobre el corazón de Dios. Cada desafío será una oportunidad para experimentar el poder de la sangre y el agua de Jesús.
Cada victoria será una celebración de la gracia que ha transformado tu vida. Y un día, cuando esta vida termine y estés cara a cara con Jesús, verás las marcas de los clavos en sus manos y la cicatriz en su costado de donde brotaron sangre y agua. Y en ese momento, comprenderás plenamente la magnitud del amor que siempre estuvo disponible, pero que quizás te ha llevado toda una vida entender por completo. Hasta que llegue ese día, vive cada momento sabiendo que eres profundamente amado. Cada respiración es un regalo de la gracia. Cada nuevo amanecer es una demostración de la fidelidad divina. Cada oportunidad de amar a otros es un reflejo del amor que primero te alcanzó. La sangre de Jesús sigue hablando. El agua del Espíritu sigue fluyendo. El corazón de Dios sigue latiendo de amor por ti. Y nada, absolutamente nada, podrá separarte jamás de ese amor que es más grande que la vida, más fuerte que la muerte, más duradero que el tiempo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que el gozo del Señor sea tu fuerza en los días difíciles. Que la esperanza de la gloria eterna ilumine cada paso de tu caminar terrenal. Eres amado, eres perdonado, eres renovado, eres victorioso, eres hijo del Rey de Reyes. Y esa es una verdad que ni el infierno puede cambiar, porque fue sellada con la sangre y con el agua que brotaron del corazón partido del Hijo de Dios. Ve en paz, ve con alegría, ve con la certeza de que lo mejor de Dios para tu vida aún está por venir.